Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. Les saluda su servidor Carlos Ramírez Arteaga, que al lado de mí se encuentran Valeria Sierra y Yeshua. El día de hoy estamos muy contentos porque hablaremos de un tema muy importante y pues también es un poco lamentable porque afecta a millones de personas. Sí, no traemos buenos temas, pero pues el día de hoy vamos a hablar sobre algo que afecta a nivel mundial y es el cáncer de pulmón. Vamos a empezar pues con lo básico y después nos iremos adentrando un poco más en factores de riesgo, características, tipos, ya que pues vivimos en un país donde la gente piensa que el cáncer es como una enfermedad en específico, cuando pues los profesionales de la salud saben que afecta a varios órganos, que hay distintos tipos de cáncer y que incluso en un tipo de cáncer en un órgano hay distintos tipos, y eso es lo que queremos explicar hoy para que a todo el público al que llegue esto pueda estar bien informado, pueda tomar sus precauciones y sobre todo cambiar un estilo de vida para evitar esto. El cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte por cáncer a nivel global, afectando tanto a hombres como a mujeres. En México, el cáncer de pulmón representa la principal causa de muerte por cáncer. Aproximadamente hay 8,000 muertes anuales según el INSP, que es el Instituto Nacional de Salud Pública. En el año 2020 se estimó una incidencia de más de 2 millones de casos de cáncer de pulmón en el mundo y alrededor de 1,8 millones de muertes por esta causa. Y en México se registraron 7,811 casos nuevos y 6,733 muertes por cáncer de pulmón. Esto nos hace reflexionar mucho porque pues nos queremos preguntar qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad y qué podemos cambiar para bajar pues todo esto que no nos está ayudando en nada y nos está quitando seres queridos, economía, muchas cosas. A menudo pues se diagnostica en etapas avanzadas. Esto hace que complique su tratamiento y reduzca las posibilidades de cura de manera temprana, ya que este tipo de tumor solo se diagnostica en 0,6 de los casos en etapa localmente avanzada, 24 puntos percentuales y cerca del 65% en estadio 4 o periodo crítico. Ahora, antes de avanzar más a detalle, entendamos un poco qué es el cáncer de pulmón. Hablamos de cáncer cuando se existe un crecimiento anormal de células. En este caso, pues se localizan en el pulmón. Estas células pues van a formar tumores y si no se detectan a tiempo pueden propagarse a otras partes del cuerpo, y esto es lo que se le conoce como metástasis. Hay diferentes tipos de cáncer de pulmón y es a lo que les decía hace unos minutos. En un mismo órgano puede haber distintos tipos de cáncer. Cada uno tiene sus propias características, tratamientos y pronósticos. Es muy importante conocerlos y entenderlos, cómo se diagnostican y las mejores opciones existentes para tratarlos. Así que pues, en este episodio explicaremos un poco de los factores de riesgo, el diagnóstico y tratamiento destinado al cáncer de pulmón. Pero bueno, Yeshua, cuéntanos un poco sobre lo que sabes. Bueno, pues aquí para empezar vamos a empezar hablando de lo que es la clasificación, pues para enseñarles y que comprendan, aprender juntos, pues cómo se clasifica todo este tipo de cáncer de pulmón. Ya como comentó Carlos, pues existen diferentes tipos, aunque sea en un mismo órgano, pero pues hay diferentes clasificaciones por distintos términos. Entonces, pues a comenzar. La clasificación se basa en que pues el cáncer de pulmón no es solo una enfermedad. Como ya les mencioné, existen diferentes tipos y el tratamiento depende mucho de qué tipo se trate y de qué tanto se haya propagado, o sea, de si exista metástasis o no. Uno de los principales tipos de cáncer en el pulmón es el cáncer de células pequeñas, que también es conocido como CPCP. ¿Ok? Este es menos común que los demás, pero lamentablemente este es muchísimo más agresivo. Este crece y se propaga rápidamente, lo que lo hace más difícil de tratar. Igual ya mencionamos que pues estos tipos de cánceres pues se detectan cuando están en un estadio ya muy avanzado. Y pues en este tipo de cáncer, pues o sea, como es muy rápidamente progresivo, a lo mejor es un poco más difícil su tratamiento. Este casi siempre está más relacionado con el tabaquismo, y aunque comienza con un tumor relativamente pequeño, suele extenderse a otras partes del cuerpo muy pronto, a lo que llamamos metástasis. Existen dos variantes principales: el carcinoma de células pequeñas, que también se le llama células de avena por su apariencia al microscopio, y también está el carcinoma combinado, que mezcla células pequeñas, tanto grandes, ¿ok? Entonces, continuemos. El otro gran grupo es el cáncer de pulmón de células no pequeñas, o CPCNP. Si este representa alrededor del 80% de los casos. A diferencia del de células pequeñas, este crece y se propaga lentamente. Como pues hablé anteriormente, el otro crece rápidamente, se expande y pues es muy difícil de tratar. A cambio este pues crece y se propaga más lento. Dentro de este tipo hay varias formas, como por ejemplo el adenocarcinoma, que suele aparecer en la parte externa del pulmón.
y pues es el tipo más común en personas no fumadoras y se desarrolla en las células que recubren las superficies internas del pulmón. También está el carcinoma de células escamosas, que generalmente se encuentra en el centro del pulmón, cerca de los bronquios, que es el carcinoma, aparte del carcinoma de células grandes, este puede aparecer en cualquier parte del pulmón y este tiende a propagarse rápidamente. Ahora bien, hay además subtipos muy raros como los tumores de Panquast, que crecen en las partes superior del pulmón y pueden afectar estructuras cercanas como los nervios o las costillas, que no es muy común. A veces estos pueden llegar a confundirse con otras enfermedades, mas sin embargo, pues ahí es donde se tiene que hacer una buena clasificación para dar un muy buen tratamiento y diagnóstico. Otro subtipo poco frecuente es el carcinoide pulmonar. Crece más lentamente y se forma a partir de células neuroendocrinas. Este se divide en dos tipos: los carcinoides típicos, que crecen lentamente y rara vez se diseminan, y los atípicos, que tienen un crecimiento un poco más rápidamente, pero asimismo estos carcinoides pueden ser centrales, si se forman cerca del centro del pulmón, o periféricos, si es que aparecen en los bordes. Finalmente, pues está el mesotelioma, que este es un cáncer raro del revestimiento del tórax que está muy ligado a la exposición al asbesto. Esto pues se da en personas que trabajan, que tienen contacto con el asbesto, y pues en este tipo, aunque es muy poco común, es muy agresivo. Y pues como pudimos observar, el cáncer de pulmón tiene diferentes caras y entenderlas cada una es clave para el manejo y tratamiento de la enfermedad, para poder dar un mayor tratamiento efectivo y pues evitar que el paciente siga haciendo metástasis en dado caso que el tipo de cáncer sea así, o bien tratar de que tenga el menor número de secuelas posibles. Y pues ahora Valeria pues seguirá hablando con nosotros. Y bueno, también para entender un poco sobre el cáncer de pulmón, ya mencionaron distintos factores de riesgo a lo largo de las clasificaciones, pero ya adentrándonos un poco más en esto, les puedo decir que está demostrada la relación dosis dependiente entre el número de cigarrillos consumidos y todos los tipos de cáncer pulmonar. Es por eso que el fumar siempre se sataniza. El riesgo relativo, tras haber consumido 40 paquetes de 20 cigarrillos cada uno aproximadamente, al año es de 20. Pero también esto es una buena motivación para que las personas dejen de fumar, es una buena noticia, ya que el riesgo en exfumadores se aproxima al de los no fumadores. Después de 10 años de haber dejado de fumar, este riesgo disminuye a 0.6, lo cual es un cambio muy drástico. Cambia de 20 a 0.6, ni siquiera es uno completo. Por otro lado, el asbesto presenta un papel sinérgico con el tabaco para desarrollar cáncer de pulmón, lo cual es un poco contraproducente porque industrias de tabaco trataron de usar el asbesto como un filtro para disminuir los riesgos. Pero la exposición a asbesto tiene un riesgo relativo de 6, mientras que la exposición a asbesto y tabaco tienen un riesgo sumado de 59. Este riesgo relativo incrementa sobre todo con fibras de algo llamado anfibolita. Además, estas exposiciones generalmente se encuentran lesiones genéticas adquiridas. Por ejemplo, en los carcinomas de células no pequeñas se pueden encontrar, en primera, mutaciones en el receptor del factor de crecimiento epidérmico, en segunda, traslocaciones del gen de la quinasa del linfoma anaplásico o también mutaciones y traslocaciones del oncogen ROS1, y estas son más frecuentes en las personas no fumadoras, pero al mismo tiempo llevan a un mejor pronóstico. De igual manera, les puedo decir que la expresión del ligando 1 de muerte programada, o también conocido como PDL1, es predictoria para la respuesta a ciertas inmunoterapias, entonces es de mucha importancia en la clínica. Entre otros factores de riesgo también, pero menos comunes, sin embargo no son menos importantes y tenemos que tomarlos en cuenta, son la exposición a el radón, al humo de leña, lo cual es muy común en ciertas comunidades, la tuberculosis, que se puede prevenir, el humo de motores diésel, el arsénico, el sílice, el ácido crómico, éter, entre otros parecidos. Bueno, ahora vamos a hablarles un poco del diagnóstico. La verdad es que los trabajadores en el área de la salud y los que queremos ir para allá, pues queremos evitar que nuestros pacientes lleguen a esto, ya que nuestra tarea siempre va a ser promover la salud y evitar cada vez, bajar el índice tanto de morbilidad como de mortalidad. Pero ahora les vamos a explicar cómo es el diagnóstico, desde los síntomas, signos, qué se hace, todo. Vamos a empezar con los síntomas. El cáncer de pulmón, pues sí, como ustedes pudieron observar, pues hay demasiados factores de riesgo y es muy peligroso, ya que la mayoría de los pacientes no presenta síntomas claros al inicio y esto causa una detección tardía y que aumente en la mayoría de casos su estadio. Por decirlo de otra manera o forma, el cáncer se vuelve peligroso porque crece sin que nos demos cuenta de que se encuentra en nosotros. Y cuando sabemos que está ahí, es porque ya es lo suficientemente grande para hacernos mucho daño. Y pues es cuando decimos, la mayoría de casos nos referimos más o menos a 2/3 de estos pacientes. El tercio restante puede cursar con síntomas que podríamos confundir fácilmente
desde algo muy simple como infecciones en las vías respiratorias. Algunos de estos síntomas pueden ser tos persistente, expulsar sangre al toser o la falta de aire. Aquí yo les puedo decir que el sangrado al toser sí es muy importante, y si alguien de ustedes o de sus familiares presenta esto, no duden en ir con un médico. Y pues ahora, como mis compañeros ya lo mencionaron anteriormente, hay factores de riesgo que nos acercan peligrosamente a poder ser candidatos a la aparición repentina de un cáncer de pulmón. El diagnóstico se vuelve complicado porque la mayoría de las personas no presentan síntomas. Sin embargo, gracias a distintos procedimientos básicos de rutina, podemos encontrar hallazgos que nos conduzcan a pruebas más sofisticadas. Cuando el médico pregunta acerca de los síntomas, antecedentes familiares y hábitos del tabaquismo, por lo habitual a esto se le considera una historia clínica. Claro que con más preguntas y de mayor duración de interrogación, pero este es el primer paso para sospechar de alguna alteración física. Y si nosotros como médicos hacemos una buena historia clínica, podemos tener hasta un 80% del diagnóstico. Este interrogatorio es precedido por una exploración física, donde el médico identifica síntomas que pueda corresponder a la enfermedad. Ahora pasó esto. Después de que el médico sospechara de algún signo o síntoma, pueden venir a pie los estudios que pueden confirmar la adquisición de algún cáncer, como una radiografía torácica, una tomografía. Pueden ser los pasos siguientes en este diagnóstico. Al ver directamente la composición de los pulmones, se podrán observar anormalidades en el tejido. Un análisis de sangre también será necesario. Y algo que sí es muy importante también va a ser una biopsia para saber qué tipo de cáncer es y pues cómo se va a tratar. Este último como el método definitivo para el diagnóstico de cáncer de pulmón, y pues sería como un gold standard porque pues patología no puede fallar. Bueno, pues ahora vamos a seguir pues con algo que también es muy importante, que es el tratamiento. O sea, el diagnóstico juega un papel muy importante porque, o sea, es un diagnóstico, el diagnóstico certero nos ayuda para dar un tratamiento adecuado para el tipo de cáncer, porque, o sea, aunque es muy parecido a algunos síntomas, pero bien sabemos que a lo mejor hay medicamentos más especializados en ese tipo de cáncer, por lo que el hacer un buen diagnóstico es muy importante para también así dar un tratamiento adecuado a la enfermedad y poder darle una mejor respuesta al paciente. Entonces, pues vamos a empezar a hablar de esto. Cuando hablamos del tratamiento para el cáncer de pulmón, es importante entender que no existe un único enfoque para que funcione en todas las personas. Este dependerá de muchas cosas, como lo es el tipo de cáncer que tenga el paciente. Por ejemplo, quienes tienen cáncer de pulmón de células no pequeñas pueden recibir distintos tipos de tratamiento, como es la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, terapias dirigidas o incluso una combinación de estos. En cambio, los pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas suelen recibir principalmente quimioterapia y radioterapia. Hablando de esto, vamos a hablar brevemente en qué consiste cada uno. Ahora bien, empezando. Con la radioterapia, esta se puede usar cuando el cáncer se ha diseminado dentro del pecho y puede aplicarse tanto como después de una cirugía, o sea, pre y poscirugía. Muchas veces este tratamiento se combina con la quimioterapia para poder dar mejores resultados y evitar el riesgo de recidivas. La quimioterapia, por su parte, se basa en una combinación de medicamentos que se administran durante varias semanas o incluso meses. ¿Su objetivo cuál es? Su objetivo es eliminar las células cancerosas que puedan haber quedado después de una cirugía, como ya lo mencioné, para evitar recidivas. Otro tipo de radioterapia más específica es la llamada radioterapia estereotáctica corporal. Este es un tratamiento muy preciso que dirige haces de radiación desde distintos ángulos hacia el tumor. Es especialmente útil cuando el cáncer es muy pequeño y el paciente no puede operarse por alguna condición que tenga o si bien su situación de salud ya se encuentra muy sensible. Ahora, hablando sobre el tratamiento quirúrgico, este depende de muchos factores, como lo es el tipo histológico, el estadio en que se encuentre, el estado funcional del paciente y comorbilidades o dificultades que presenta el mismo. Porque como bien sabemos, o sea, los familiares y el paciente quieren lo mejor para ellos mismos, pero uno como futuro médico debe de considerar distintos factores porque a lo mejor el riesgo puede superar el beneficio. Entonces, en este caso no podemos recurrir a todos los tratamientos quirúrgicos. Es por eso mismo que debemos identificar cuál es el mejor tratamiento para el paciente para que en este caso el beneficio supere el riesgo, ¿ok? Entonces, ahora bien, para el grupo de cáncer no microcítico que incluyen el adenocarcinoma, el carcinoma escamoso y el carcinoma de células grandes, es donde existen más opciones de cirugías, las cuales incluyen la lobectomía, que es una resección de un lóbulo pulmonar, la segmentectomía en tumores menores a 2 centímetros de tamaño, y la neumonectomía, que es la resección completa del pulmón, que está indicada en tumores centrales.
Por otro lado, para el cáncer microcítico, que pues es más agresivo, de crecimiento rápido y de diseminación veloz, las opciones quirúrgicas se ven disminuidas por el riesgo que se corre. Es por esto que en un diagnóstico temprano se puede optar por una lobectomía con ayuda de quimioterapia coadyuvante. Ahora, también están las terapias dirigidas. Estos tratamientos atacan componentes muy específicos dentro de las células cancerosas, aunque debemos recalcar que no funcionan en todos los casos, solo son eficaces en personas cuyos tumores tienen ciertos cambios genéticos. Y finalmente, la inmunoterapia ayuda al sistema inmunitario a identificar y atacar las células cancerosas, o sea, qué genial. Entonces es como darle al cuerpo un empujón para que se sepa cómo defender mejor. Todos estos tratamientos han avanzado muchísimo en los últimos años, cada vez están más personalizados, adaptándose a las características de cada paciente. Y no tengo la menor duda de que conforme vaya avanzando el tiempo, se irán descubriendo mejores alternativas para poder ofrecerle al paciente un mejor tratamiento con un diagnóstico correcto. Ok, pues ahora Vale nos seguirá hablando. Y bueno, ya que aprendimos demasiado acerca del cáncer de pulmón, sobre su tratamiento, diagnóstico y sobre los factores de riesgo también, vamos a cerrar este episodio hablando de algunos mitos y verdades que todavía existen sobre el cáncer de pulmón. Porque pues sí, todavía hay mucha desinformación allá afuera y creemos que es importante aclararla. Entonces, como primer mito, tenemos solo los fumadores desarrollan cáncer de pulmón. Pero no. Es cierto que el tabaquismo es la causa principal de cáncer de pulmón, pero ojo, no es la única. De hecho, la American Cancer Society estima que alrededor del 80% de las muertes por cáncer de pulmón están relacionadas con el tabaco, lo que deja un 20% que se debe a otros factores como exposición a sustancias tóxicas, contaminación del aire o predisposición genética, la cual ya hablamos anteriormente. Así que, aunque no fumes, eso no significa que estés completamente libre de riesgo. Como mito 2, si solo fumo un cigarro al día no me puede dar cáncer. Esta es una de las ideas más comunes y también de las más peligrosas, ya que la realidad es que cualquier cantidad de tabaco es nociva. Fumar, aunque sea solo un cigarro al día, que parece inofensivo, ya incrementa el riesgo de cáncer de pulmón, así como de otras enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Y claro, mientras más cigarrillos y más tiempo se fume, obviamente el riesgo va a aumentar exponencialmente. El mito 3 es: el cáncer de pulmón es siempre mortal. Pero no necesariamente. El cáncer de pulmón es una enfermedad seria y de hecho es la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial, pero no todos los diagnósticos son fatales, pues hoy en día contamos con tratamientos más eficaces y sobre todo, si se detecta a tiempo, las posibilidades de tratamiento y supervivencia van a mejorar significativamente, lo cual es impresionante. El mito 4 es que solo las personas mayores desarrollan cáncer de pulmón, y aunque sí es frecuente en personas adultas, eso no significa que los más jóvenes estemos exentos, porque también puede afectar a personas jóvenes e incluso a niños, aunque suene muy triste, especialmente si hay antecedentes genéticos u otros factores ambientales presentes. El mito 5 es: el cáncer de pulmón solo afecta a los hombres. Y aunque históricamente ha sido más común en hombres, el cáncer de pulmón también afecta a las mujeres y en algunos países la brecha se ha ido cerrando. Recordemos que se trata de una enfermedad multifactorial y el género es solo uno de los elementos que influyen en su desarrollo. El cáncer de pulmón está rodeado de muchas ideas equivocadas y por eso la información es clave para tomar decisiones de salud informadas, prevenir y sobre todo actuar a tiempo. Ya, lo que quiero que se queden con esto es que pues sí, es una enfermedad muy compleja y sí sentencia mucha gente, pero también esto es culpa de todos nosotros, los mexicanos, que tenemos una cultura valemadrista, una disculpa por la expresión, pero sí, ¿cuántos de nosotros no dejamos de fumar, no hacemos ejercicio, no hacemos terapia, no hacemos nada? Pensamos que no nos vamos a morir de eso o lo dejamos al que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Pero sí, todos somos responsables de nuestra salud. Podemos evitar el tabaco y si lo estás haciendo, por favor, déjalo. Ya que como lo dijimos, si dejas de fumar por 10 años, puedes tener muy bien tus pulmones y estar más tiempo con tu familia. Así que espero que te haya gustado esto y que nos sigas para posteriores ocasiones. Gracias. Gracias.